Hoy tenemos unas lecturas que evocan toda nuestra vida cristiana en plenitud. En primer lugar, el libro primero de los Reyes, donde el bueno del profeta Elías, ese profeta más grande dentro del Antiguo Testamento, se enfrenta a Ahab y además a su esposa Jezabel, que era la que dirigía toda la idolatría de aquel pueblo. Y entonces, al ver la realidad, Elías les propone a este pueblo de Ahab, a esta asamblea, que ellos invoquen a Baal, que era el dios de la idolatría, que hagan un altar y que allí sacrifiquen una de las reses que han presentado para el sacrificio. Les hace esta propuesta, como hemos escuchado. Los profetas de Baal eran 450, él era solo. Y entonces les ofrece que hagan un altar, coloquen la res que ellos quieran escoger y que después ellos cogerán otra res y el bueno de Elías reconstruye el altar que habían destruido. Esta gente, los Baales, diríamos, y entonces le construye con las 12 piedras, recordando las 12 tribus de Jacob, cuyo nombre era Israel, en definitiva. Lo rodea y espera que los otros invoquen a Baal, a su Dios. Aquellos profetas, aquella asamblea, están, como hemos escuchado, todo el tiempo, desde por la mañana al mediodía, después se hacen cortaduras, tatuajes para invocar la misericordia de ese Dios de la idolatría Baal. Y el bueno de Elías tiene la amabilidad de reírse de ellos, decirlo más fuerte que cual está dormido, todo esto. Y como un lenguaje un tanto no agresivo, pero sí que les va inquiriendo, ¿estará dormido vuestro Dios? Y una vez que ven que hasta la noche, la medianoche, no surge nada, él coloca la res encima de su altar y les dice que la rodeen 3 veces con agua, cuya agua cae en la acequia, y él invoca a su Dios, al Dios que escogió a aquel pueblo que caminaba por el desierto. Y entonces invoca a su Dios y él invita a la gente, Elías, que se acerquen en torno al altar, y esa invocación de Elías surge una escucha de ese Dios de amor, el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, y manda ese rayo que fulmina la res que habían presentado, a pesar que había sido rociada con agua. Y es más, como Elías invita al pueblo a que adoren a ese Dios. Cuando cae el fuego del Señor que devoró, todo el pueblo lo vio y creyeron, y además cayeron rostro en tierra exclamando: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Este episodio nos dice que solamente hay un Dios que vive, que nos oye, que nos escucha. En cambio, también nos dice que en este momento que estamos viviendo, hay muchos Baales. El egoísmo es la corrupción de este momento, y como muchos Baales, pero son dioses muertos, que no dan respuesta al hombre, ni el placer, ni el dinero, ni una religiosidad totalmente fuera de contexto. Dios no puede escucharlo.
Y creo que ante esta realidad que hemos proclamado este bello texto de Elías, en primer lugar tenemos que aprender que Baal sigue existiendo. En este momento, en este mundo, se ocupa que es el demonio, sigue existiendo y la gente sigue invocando a este Dios falso con el placer, con el dinero, con la política corrupta, con una iglesia cismática, como estamos asistiendo, todo ello. Pero este Dios no responde. Solamente el Dios de Jesús es el que responde al hombre de hoy, el Dios de Jesús. Ese Dios de Jesús nunca falla. Fijaros bien que el episodio del bueno de Elías es toda una referencia a Pentecostés. El fuego con aquel rayo fulmina aquel sacrificio. Es el fuego de Pentecostés el que ilumina a Elías y el que ilumina a aquella comunidad pequeña ante tanto profeta de Baal. Por eso dice aquella comunidad, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Esta lectura nos ayuda a comprender la grandeza del Espíritu, que tenemos que estar interiormente fascinados, iluminados con ese rayo del Espíritu, para que el Espíritu nos guíe por el camino de la verdad. Y además comprender que los Baales de este mundo son dioses muertos. El placer se acaba, todo se acaba en la vida. Lo que nos acaba es un Dios de amor, revelado en Cristo y que nos aguarda en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva que ha hecho para nosotros. Por esto, hermanos, hoy la lectura del Salmo responsorial. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. En este momento tan desnortado en todos los aspectos, donde hay muchos Baales que no dan razón al hombre, sino que destrozan la dignidad del hombre y la apartan del camino de la verdad. En este momento, digamos a Dios que nos proteja, porque nosotros solamente nos refugiamos en el gran Dios de Jesús. Hemos escuchado antes, Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Esto es la grandeza de nuestra vida, que Dios nos instruya en sus sendas. Él, que nadie más que Él nos instruya, que ningún parlanchín de turno, quien sea, nos aparte del camino de la verdad, para que Él, el Señor, nos ayude a caminar con lealtad en este momento de la historia tan difícil. El creyente de hoy necesita lealtad para saber vivir la Eucaristía, saber vivir la fe en este momento tan difícil, donde cada uno de nosotros nos hemos fraguado un Baal, una superficialidad dentro del contexto de nuestra fe, de nuestra Iglesia. Hemos escuchado el Evangelio donde hemos podido vislumbrar cómo el Señor dice que no ha venido a abolir la ley. Esto nos dice que la ley era cierta, venía de Dios, que la ley era la verdad, que la ley que dio Moisés al pueblo de Dios era precisamente para encontrarse con el Yahvé, con el Dios de las promesas. Pero Él vino a dar cumplimiento y a perfeccionar esa ley, para decirnos que esa ley, sin toda la fuerza del Espíritu Santo, es una ley muerta. Los mandamientos de la ley de Dios, cuando la gente dice, es que la Iglesia lo ha cambiado todo, no es cierto. Los mandamientos de la ley de Dios son 10. Están fundamentados en 2 columnas, primero y segundo y tercero, y los 7 restantes, como 2 columnas. Y esas 2 columnas se pueden prefigurar en esa gran verdad, amar a Dios sobre todas las cosas,
con todo el corazón, con toda la mente, y al prójimo como a ti mismo. Por eso este Evangelio que hemos escuchado es para comprender cómo el Señor Jesús ha venido a perfeccionar la ley, a dar cumplimiento a esta ley del Antiguo Testamento que era válida en ese momento, cuya ley enseñan los fariseos, pero no se dejan seducir por el Evangelio de Jesús, por la enseñanza que Jesús les hace cuando ellos escuchan. Es más que el Señor nos advierte, que no podemos saltarnos ningún mandamiento, ni enseñarnos mal a la gente. El que se lo salte y lo enseñe mal es un reo. Y que los cumpla y enseñe, dice, será grande en el reino de los cielos. Y esto es muy importante, porque por desgracia tenemos muchos baales maestros que nos quieren enseñar una religión, el amor a la Virgen, y que nos quieren enseñar cómo es la Eucaristía, un picnic eucarístico. No, hermanos. Y creo que esto es lo que hoy queremos compartir juntos. Este gran profeta Elías, ante 450 Baales, profetas de Baal, él invoca a su Dios, nuestro Dios, y surge la gran verdad. Ese rayo de luz, ese rayo de Pentecostés que manifiesta y que intenta encender el fuego del amor a aquella comunidad que tiene que enfrentarse a Asad y a Jezabel, que es el prototipo de la idolatría. Pidamos hoy al Señor esas palabras que hemos escuchado antes del Evangelio. Dios mío, instrúyeme en tus sendas, y las sendas de Dios son los mandamientos. Amarás a Dios con todo el corazón y al prójimo como a ti mismo. De esta forma caminaremos con lealtad por este mundo, sin hacer tonterías, de pie.